Bueno, buenas noches, le damos la bienvenida en nombre del grupo de lecturas fundamentales de psicoanálisis a esta segunda sesión del año de lecturas clínicas desde Freud. Como habíamos empezado a trabajar desde la vez pasada, estamos en este ciclo sobre Freud frente a la clínica de Charcot y cómo a partir de esa clínica pues se van abriendo las puertas para lo que va a ser luego el descubrimiento del inconsciente. Y dentro de esa secuencia de lecturas, pues llegamos a los comentarios, a las críticas, a las notas críticas que hace Freud al texto de Charcot, Lecciones del martes, que él estaba traduciendo. Y dentro de esas notas, pues estamos una nota que nos tiene muy sorprendidos, que es esta nota sobre la fascia. La voy a presentar. Esta nota sobre la fascia, que nos da como el marco. En esta nota nos dice Strachey, que es el comentador pues, de las obras completas de Amor Rorto, ustedes lo conocen. Strachey dice que en la página 268 Charcot examinaba el distingo entre afasia orgánica e histérica. Ok, entonces buscamos la página 268, finalmente la encontramos y nos encontramos que cuando leemos esta nota de Freud, es una nota que la habíamos leído en la ocasión anterior, pero es una nota donde Freud habla de las parálisis y de la diferencia entre la parálisis histérica y la parálisis orgánica. Y entonces decimos, ¿y esto qué tiene que ver con la fascia? O sea, ni siquiera aparece la palabra afasia ni una sola vez en esta nota. Entonces, ¿esto cómo funciona? Incluso pensamos que era un error. Pero leyendo el caso que empezamos a leer en la ocasión anterior, este caso de la página 268, voy a dejar de presentar a ver si me da este caso de la página 200. No, se ve el caso, sí. eh, que es un caso de afasia en un histérico y en un mutismo típico. Quienes de pronto no pudieron asistir en la ocasión pasada, la grabación está en el YouTube de Medios de la ANED Medellín y si quieren la pueden ver, ¿cierto? Ahí está. En ese caso, ese caso es extenso, es un poco extenso y habíamos dividido, este es un caso que Ana, Charcot, sí, decir, usted está presentando qué, y yo estoy presentando. pero el texto de Freud, ¿cierto? No, ya no, entonces toca dejar de presentar y volver a presentar, sí. Estoy presentando ya el caso, ¿cierto? Este Ahí no caso, está presentando en este momento. no, ya, aquí, ahí sí. Ahí sí, sí, ya sí está en efecto. Muy bien. Entonces, este es el caso que estamos leyendo, que más es una presentación clínica de las presentaciones clínicas típicas de Charcot, donde él entrevista de cierta manera a los pacientes y va estableciendo una clínica en la misma medida en que va presentando los casos. Este es de 1888, del 24 de abril de 1888, y está tratando el primer caso típico de mutismo histérico, que siempre se acompaña de afasia. El texto es extenso y lo dividimos en la primera parte, que son los exámenes clínicos, toda la clínica del caso, que él la presenta. Es un chico que se cae, tiene un episodio en el que se cae y a partir de ahí comienza el mutismo. Ay, no me quiere bajar. Bueno, están los exámenes clínicos, luego leímos la historia del paciente, la historia clínica y que es distinto. Una cosa es la clínica, los síntomas, los índices, los indicios que permiten orientarse hacia algún diagnóstico. Luego la historia de lo que ocurrió, cómo empieza la enfermedad.
y luego los tipos de afasias, porque él va a describir, él nos va a decir por qué esta es una afasia típica y nos dice cuáles son los tipos de afasia. Habíamos terminado ahí y lo que va a continuar es la diferencia que va a ser entre la afasia orgánica y la afasia histérica. Nuestras lecturas son retroactivas y siempre queremos partir como de esas puntuaciones que hace Lacan frente a la afasia, que son algunas dentro de su enseñanza, a lo largo de su enseñanza. Les voy a presentar ahora sí, el PowerPoint. Y la primera que nos está sirviendo de marco de referencia es esta de 1969, que dice en el seminario 17, dice, afasia significa que algo flaquea del lado del lenguaje. Entonces, como estamos mirando cómo se da eso que falla a nivel del lenguaje y que la afasia pone de presente. Por eso, pues, es nuestro ciclo de qué enseñan las afasias al psicoanálisis. Y es de Charcot a Lacan pasando por Freud. Mm, la siguiente, la idea es como que en cada sesión recojamos una referencia de Lacan. Eh, hay varias y para hoy me llamó la atención, quise escoger una que va en el mismo sentido de los tipos de afasias que nos presentó Charcot en la ocasión anterior, porque en su en el texto que se llama Los primeros escritos, Lacan presenta un caso de una psicosis, una profesora que se desencadena y escribe. Ella escribe y Lacan quiere hacer el análisis de esos escritos. Esto es un texto de 1931, es decir, un año antes de la publicación de su tesis. Vale decir que en la tesis también va a utilizar el mismo método, es decir, examinar, analizar los escritos de la paciente. En su tesis, el caso M, y en este caso de esta profesora. Entonces, ella Sí, escribe, ¿cierto? Y Lacan se está formando como psiquiatra. ¿Alguien iba a decir algo? Sí. sí, Vicky, que ¿en qué página está en escritos de Lacan este análisis de Lacan? Este tipo, setenta y está cuatro es de 1931, está en los primeros escritos, Premier Écrit. Yo tengo la edición, ya salió la edición el año pasado, está en francés, pero sé que en este momento está en, Yo tengo los ya se viejitos. tradujo. No, estos son unos primeros escritos. Se llama, Ya, ya. es esta, es nueva, salió el año pasado y sé que en este momento ya está traducida al español, incluso en la ANEL, les hago propaganda, las bibliotecas de la ANEL van a empezar a hacer una actividad para leer este texto. Es un texto muy bello, pero también ustedes pueden encontrar este mismo texto, ya no editado en libro, pero lo pueden encontrar, lo voy a escribir en una página que se llama No Todo Lacan, No Todo Lacan, y que está en español. Aquí Lacan. Y ahí están todos los escritos de Lacan en orden cronológico y se pueden encontrar este texto que se llama Escritos Inspirados, esquizografía, ¿sí? Ese es el asunto. Y bueno, a mí me llamó mucho la atención cuando lo leí. Esta es una página de internet. Ahí encuentran esto. Eh, bueno, y en este texto, en este análisis, él nos va a decir les voy a leer, no tengo la edición en español, pero sí puedo ir traduciéndoles la manera como él se acerca al texto. Fíjese que la formación es de psiquiatría, ¿cierto? Estamos en 1931. Hay que ponerlo como en contraste. Lo de Charcot es de 1888.
y este es 1931. Han pasado unos, ¿qué? 50 años más o menos. Y Charcot es de Francia, Lacan es de Francia también, pero ambos llegan a las afasias a través de diferentes autores. Charcot nos hace referencia, si mal no me acuerdo, a un autor europeo y Lacan va a hacer referencia a este señor que es norteamericano y que escribió un libro que se llama Afasias y desórdenes infantiles del habla en Cambridge 1926 y que son el estudio de jóvenes afásicos. Entonces le leo la belleza de cómo Lacan se acerca, quiere acercarse para analizar los textos de esta señora. Dice, veamos si el análisis de los textos mismos eh, pueden esclarecernos sobre el mecanismo íntimo de los fenómenos de inspiración, como los llama la paciente. Y sigue. Nuestro análisis va sobre un conjunto de textos, o sea, tiene como objetivo analizar un conjunto de textos alrededor de 10 más o menos que él viene de citar, están ahí en el texto. Y dice, para concluir este análisis sin ideas preconcebidas, nosotros seguiremos la división de las funciones del lenguaje que Head ha dado, este señor, ha dado a partir de datos puramente clínicos, es decir, sus estudios sobre las afasias en los jóvenes. Esta concepción está de acuerdo, además, remarcablemente, con lo que los psicólogos y los filólogos obtienen por sus técnicas propias. Hace la referencia a cómo esto que descubre Head, que está trabajando en las afasias, está de acuerdo con los psicólogos y los filósofos. Recuerdo que psicólogos en esa época era aquellos que trabajaban a partir de la palabra. Bueno, y dice, esta concepción entonces está de acuerdo remarcablemente con lo que los psicólogos y los filólogos obtienen por sus técnicas propias, o sea, técnicas de análisis lingüístico. Esta concepción se funda sobre la integración orgánica de 4 funciones a las cuales corresponden 4 órdenes de problemas efectivamente disociados por la clínica. Los problemas verbales, los problemas nominales, los problemas gramaticales y los problemas semánticos. Y bueno, y así va a empezar a hacer. Y entonces hace efectivamente el análisis de los escritos de esta señora a partir de esta distinción que ofrece la afasia. Por eso me parece bellísimo y por eso la afasia no es un tema menor, digámoslo así, sino que está dentro de los fundamentos de aquello que abre el campo del psicoanálisis, que es el campo justamente del lenguaje y que lo pone de presente eso que cloche, eso que no funciona, eso que cojea del lado del lenguaje y que las afasias, sea desde la perspectiva de Charcot o de Lacan, ponen de presente. Antes de que empecemos la lectura, quisiera que los comparáramos nuevamente. Recordemos lo que fueron los tipos de afasia de Charcot, que son 4. Yo no sé si Satria quisieras recordarlos leyendo aquí en voz alta. Yo los saqué los 4. Claro que sí. Nos dice tipos de afasias, Charcot. Primera, cuando hay supresión de la memoria de la articulación de las palabras, se presenta la afasia motriz de articulación o afasia de Broca. Supresión de la memoria de articulación. Es Pero decir, la dificultad para hablar, ¿cierto? Es eso. Segunda, cuando hay supresión de la memoria que permite representar las palabras por escrito, se dice que hay agrafía. Y he podido decir en otro lugar que la agrafía es la fascia motriz de la mano. Entonces, esta es la segunda. Tenemos afasia de Broca,
que es afasia para hablar, la dificultad para hablar. Por eso en la ocasión anterior que leíamos el epígrafe, él decía a los estudiantes de la universidad, les decía, bueno, pero si salen de aquí, siguen hablando, ustedes no son afásicos, ¿sí? Hablan. Entonces, está la de Broca, que es la fascia motriz de articulación de la palabra, y esta, que es la fascia motriz de la mano o de la escritura. Ana, por ahí, Sí, sino que a mí me suena muy feo a grafía. Entonces acabo de buscar sí. y según la Real Academia se puede decir de las dos maneras, agrafia o agrafía. Ah, listo, súper. Ok, sí. Muy bien. Listo, sino que como aquí tiene tilde, pues ahí Sí, sí. está, sí. Bueno, vamos a la tercera. Tercera, hay ceguera verbal cuando el sujeto, no privado de la visión de los caracteres escritos, se ha vuelto incapaz de comprender el significado de las palabras que ve escritas o impresas. Ceguera verbal. Eso. Y cuarta, finalmente, cuando un sujeto que no es sordo oye que le hablan y sin embargo no comprende el significado de las palabras que llegan a su oído. Es porque está privado de la memoria auditiva de la palabra y se dice que padece sordera verbal. Ceguera verbal. Bueno, les recordamos que en cualquier momento pueden interrumpir con comentarios, preguntas, cualquier aporte será bienvenido en cualquier momento. Bueno, entonces son estas las cuatro afasias de las que parte Charcot, ¿cierto? La del habla, la de la escritura, la verbal y la verbal que es el que no puede leer, o sea, tiene que ver con la lectura, y la verbal que tiene que ver con lo que se escucha. Mejor dicho, uno modernamente diríamos que son las cuatro habilidades del lenguaje que a uno le enseñan en el colegio, ¿cierto? La de hablar, que es esta primera, hablar, escribir, escuchar, esta sordera verbal, y leer, ceguera verbal. Así las nombraban en esa época, pero no importan los nombres, la función es la misma, son los cuatro aspectos o las cuatro funciones del lenguaje. Bueno, de acuerdo con eso, pues entonces él describe la afasia típica. Sí, léela, por favor. Así que tienen ante ustedes al mudo, así que tienen ante ustedes al mudo histérico ideal, típico, clásico, el de mi descripción, es decir, no agráfico, pero privado de articular palabras, afasia motriz absoluta y además afónico. Entonces, con afasia motriz absoluta, afónico, pero puede escribir. Ujú. Sí, la afonía, la afasia motriz absoluta, sin que haya afectación de la facultad de escribir, son los grandes rasgos que pertenecen al tipo. Ujú. Lo que va a plantear es el punto común, es el hecho de que el sujeto pierde la capacidad de hablar, pero no de escribir, y eso hace que sea una afasia típica. Y recordemos que también esto nos ayudó a dividir dos registros que Lacan siempre va a tener en mente, y es diferenciar lo que es la dimensión del significante, de lo que se escucha, de la palabra, si quieren, aunque palabra y significante no es lo mismo, pero ese registro del lenguaje y la voz. Porque por eso dice, y además es afónico, él no confunde las dos cosas. Hay una dimensión de la voz y que él examina dentro de este caso típico, y hay otra que es lo del lenguaje. La vez pasada también decía que la afasia típica, donde él es afónico, quiere decir que no puede emitir ningún sonido agudo, ningún grito agudo, ¿cierto? Porque el lenguaje implica el lenguaje articulado, pero un grito no es articulado, es una expresión fónica, ¿cierto? Es de la voz. Eh, y que no había posibilidad de grito, pero sí a veces de ciertos gruñidos, ¿cierto? De ciertos gruñidos que daban pues como una indicación de la voz. Bueno, esto por Charcot. Vamos a las de Lacan. ¿Cómo las define Lacan? Mira, son las cuatro, léelas porfa, Satria. Mm, mm. Tipos de, Según Head. Ujú.
¿Cómo? Sí, sí. Ah, tipos de afasia, Lacan 1931, según Head, decía, ¿cierto? Ujú, ujú. Afasia y desórdenes infantiles del habla. Ah, bueno. Primero, problemas verbales o formales de la palabra oral o escrita. Segundo, problemas nominales o del sentido de las palabras empleadas, o sea, de la nomenclatura. Tercero, problemas gramaticales o de la construcción sintáctica. Y cuarto, problemas semánticos o de la organización general del sentido de la frase. Ujú, ujú, ujú. Exacto. Bueno, ahí sí hay ciertas diferencias en las perspectivas, ¿cierto? En cómo agrupa cada autor los aspectos del lenguaje, ¿cierto? Aquí ya coge los elementos formales de la palabra, los de la nomenclatura, los de la construcción sintáctica y los problemas semánticos o de la organización general del sentido de la frase. Esto ya nos va haciendo a nosotros más familiar, ¿cierto? La sintaxis o gramática, la semántica, organización general del sentido, los problemas verbales o formales. Y aquí él incluye los dos, ya sea de la palabra oral o escrita. Es decir, que si podemos, si lo entiendo bien, ustedes me dirán, la ceguera verbal y la ceguera verbal, ¿cómo es que? La ceguera verbal y Sería la fascia motriz, ¿no? ceguera verbal y sordera verbal. Estos dos tienen que ver con la significación, ¿cierto? El significado de las palabras que ve impresas, no las puede reconocer. Y no está, cuando un sujeto es sordo, oye que le hablan, sin embargo, no comprende el significado de las palabras. Entonces, la ceguera verbal y la sordera verbal confluyen en lo que son los problemas semánticos, las dificultades semánticas, ya sea de la palabra oral o escrita, mientras que aquí están separados por las actividades lingüísticas. Él lo recoge, este señor Head, en las semánticas. Em, Aquí Charcot no incluye la dimensión de la gramática, tampoco no la separa solamente, que ya se limita solamente a las cuatro actividades del lenguaje. Bueno, no sé si algo más Ujú. que quieran decir. En Sí. este, otra vez en el de Gea, eh, que pues, sino que claro, yo no sé mucho pues como de qué, de lingüística será, eh, que me parece como un poco pues como fino, pero pues puede ser por la pura ignorancia, como que esta distinción pues entre semántica y como el sentido de las palabras, o sea, que diferencia pues la nomenclatura de la semántica, que uno de pronto así burdamente puede, parece, pues los puede poner como en, del mismo orden, pues o yo, pero como los problemas semánticos que uno piensa como del sentido. Entonces ahí, pues, o sí, digamos que yo no lo puedo diferenciar muy claramente, como a qué Ujú, se refiere lo semántico distinto al sentido. Pues él aquí dice sentido de la frase o de organización general y en el otro de las palabras. ujú, ujú, ujú. Pero de todas maneras, pues como que esa relación del sentido con lo semántico, a mí sí se me confunde, como que se me mete en Exacto. el primero, que dice problemas verbales o formales, Sí. que tampoco como que uno sabe a qué se refiere, o yo, pues digamos que en Ajá, lo sí. gramatical o en lo semántico, sí es como una distinción grande, pero en esta primera de problemas verbales o formales, aquí, no, pues sí, no sé a qué se refiere tampoco. Ajá, exacto. Problemas verbales o formales de la palabra oral o escrita. Es que no puede pronunciar, problema verbal, no puede pronunciar, ¿sí? O no puede escribir. O sea, aquí diríamos que la de Broca y y la grafía, ¿sí? Ah, Y aquí los de pongamos, expresión, digamos, como, ajá, O puede Broca pensarse y que los agrafía. pronuncia Ajá. incorrectamente. Exactamente, Bien puede ser exactamente. que se O sale de... no pronuncia, exactamente, o no pronuncia, que es que Sí, la broca absoluta, que hay absoluta o no tanto, ¿cierto? Ahí está, sería como esa.
que es el de la nomenclatura. Lo que pasa es que va a haber, estamos en 1888 con Charcot y con Lacan en 1926, 1930. Hay otro tipo de afasia donde hay una dificultad. El sujeto puede reconocer, comprender la significación, pero no logra encontrar el término para referirse a algo, ¿sí? Esos son los problemas nominales o del sentido de la palabra empleada. Entonces, por ejemplo, para decir sombrero, él no encuentra la palabra sombrero, pero si dice se pone en la cabeza, es de fieltro, lo tiene ese señor, ¿cierto? Es redondo, es grande, pequeño. ¿Cómo se llama? Mm, mm, mm. No, absolutamente es incapaz de encontrar el término. Obviamente que ahí estamos hablando de una afasia orgánica, ¿cierto? Que es orgánica. Y tiene esa dificultad. Por eso se llama problemas nominales o del sentido. Bueno, eso, vamos a continuar entonces, no sé si queda claro, yo no sabría reconocerlo aquí en las de Charcot. Hay ceguera verbal, no, finalmente el de sordera verbal, oye pero no comprende el significado. Yo creo que estaría más del lado de la afasia de la articulación o afasia de Broca, ¿cierto? Porque no logra pronunciar, no importa si es una frase o si es una palabra, hay una dificultad para pronunciar, estaría de este lado más bien. Bueno, en todo caso, aquí vamos construyendo esto y vamos a encontrar que pues, ese es el objetivo pues, del trabajo. Vamos, después de Charcot, va a venir Freud y Freud va a proponer una tipología de las afasias que a mí me parece absolutamente esclarecedora y que parte de lo de Charcot, pero va mucho más allá de las consideraciones incluso de las afasias orgánicas. Parece que en este momento, pues Lacan en 1931 apenas está formando, pues no conocía lo que había planteado Freud sobre las afasias. Pero habrá que esperar hasta los años 50 cuando ya se organice, ya surja pues lo que es el estructuralismo en lingüística y alguien como Jacobson, Roman Jacobson, va a partir, va a hacer también un examen de las afasias a partir de su estudio con los niños pequeños, con el lenguaje de los niños pequeños y va a tener en cuenta ese planteamiento de Lacan, de Freud, perdón, sobre las afasias, que nosotros lo vamos a ver en próximas ocasiones, las otras referencias de Lacan a la afasia a partir de esa nueva clasificación que nos va a proponer Freud y luego Jacobson, y que va a permear pues ya el resto del trabajo psicoanalítico. Bueno, Vicky, después, sí, disculpa, sí. esto que propone Lacan de problemas verbales, pues de esta clasificación de afasias, está en ese texto, en el Exacto, tipo de afasias ya, listo. Y eso exacto. tú no lo puedes compartir, ¿cierto? Luego. Si quiere, sí, después, si quiere, voy a dejar en la descripción y lo traeré para la próxima, donde lo puedan encontrar en no todo Lacan, ahí para que lo vean, aunque sea esa parte, mientras que se logra que llegue a Medellín la traducción en español. Sí, Gracias. La ok. Victoria, yo Sí, tengo una pregunta. sí. Esta clasificación sigue siendo actual y Mm, no lo, o no sé, y me yo, pregunto en la práctica de ustedes si esto se presenta con regularidad o porque me parece también complejo, ujú, ujú. parece compleja la clasificación. Sí, no, esto ha cambiado, ¿cierto? Va a cambiar. Nosotros estamos viendo pues como el principio, estamos viendo qué es lo que no funciona a nivel del Ujú. lenguaje. Entonces, hay dificultades a veces, aunque vos tengas la facultad, la afasia nos dice, sea orgánica o sea histérica o psíquica, cualquiera de las dos afasias, nos muestra que aunque tengamos, sobre todo la psíquica,
vos tenés la facultad de hablar y hay algo que te lo impide, como es el caso que vamos a terminar de leer ahorita. Eh, Ujú. vos tenés la capacidad de escribir, no hay nada que haya dañado los órganos de la mano, de la escritura, ni de los ojos, pero no logras hacerlo, ¿sí? Ahí hay una fascia que tiene que ver con la escritura. Eh, vos escuchás algo, pero en reconocer las palabras, pero no logras tener la significación, ¿sí? Vos lees algo, tenés el texto, podés leer perfectamente, no has perdido ni la facultad de los ojos ni del entendimiento, pero hay algo que te impide una lectura fluida del texto. Entonces, cada dificultad del lenguaje era concebida como una fascia. Por eso es el epígrafe. Afasia significa que algo flaquea del lado del lenguaje y el lenguaje Ujú, tiene que situarse en esos puntos, ¿sí? Es ujú. esencialmente que lo hablas, lo escribes, lo escuchas o lo lees, ¿cierto? Esas son las cuatro primeras, la primera gran clasificación, pero luego ya viene poco a poco los avances de la lingüística y del estructuralismo a situar dentro de lo que se lee varios registros, dentro de lo que se escribe varios registros, ¿cierto? El de la significación, el de la forma, el del contenido. Y eso es lo que va a ir dando las clasificaciones más actuales. Y vamos a Ujú. ver la última, que es la mejor, que es la que va a plantear Jacobson a partir de Freud. Ujú. Pero eso sí, Y también hay para después, sí. no, que también de todas maneras está, digamos, el punto de vista de la neurología actual, que pues que digamos esas afasias orgánicas no son, pues o las personas afásicas orgánicas no es tan frecuente que lleguen donde un analista, creo yo. Ah, sí, no, no. Cierto, son más pacientes como médicos, llegarán más al neurólogo. Y yo, por ejemplo, algunas le preguntaba a un amigo neurólogo y él me decía que eso, pues como que esos desarrollos sobre los detalles del lenguaje en relación con la fascia, pues desde el punto de vista de él puede que no sea así, se han dejado a un lado un poco por darle importancia, digamos, como a un sentido más práctico de cómo prevenirla, o sea, cómo se produce pues orgánicamente, cómo prevenir las secuelas precoces, digamos, como el tratamiento pues precoz de los accidentes cerebrovasculares sobre todo y la rehabilitación. Entonces, como que esto, pues desde el ámbito así como neurológico, no se tiene muy en cuenta, solo pues digamos es de manera como más superficial. Pero digamos que ya todo esto se nos abre como a qué nos enseña sobre el lenguaje y Se que me lo... ocurre pensar que otro asunto que lo puede complejizar es lo de las dificultades del aprendizaje, que se enmarque, por ejemplo, También. también de ese lado y que haya Ujú, terapeutas del lenguaje ujú, o de ujú. aprendizaje que desconozcan este asunto e insisten. Pienso, por ejemplo, en la dislexia, en casos de esa Exacto, índole, exacto. y que se trate como desde otras disciplinas sin estas comprensiones o claridades. No lo Mm, sé, pues se Bueno, me y ocurre también pensar. efectivamente. los fonoaudiólogos o los que hacen rehabilitación puede que también tengan en cuenta esas cosas si no conozco bien, Ujú. pero pues, Algunos, por ejemplo, la fonoaudiología tiene a mí me parece que tiene unos grandes avances y es una excelente aplicación en el trabajo con los niños. ¿Por qué? Porque parte de este mismo campo del lenguaje. En cambio, hay otros que tienen la dificultad y es que dejan por fuera estos elementos formales, por decirlo así, o sonoros de la palabra. Lo dejan por fuera y se van siempre es al contenido, a lo que se comprende, no importa la forma, lo importante es el contenido, ¿cierto? Eh, lo importante es cómo te expreses. Entonces, va quedando a un lado estos elementos esenciales de la palabra que van a ser lo que va a estructurar el inconsciente, o sea, la manera como el inconsciente está estructurado a partir de estos elementos que
quedan en un segundo plano a favor de lo que son las significaciones y el sentido. Ujú. Sí, doctora. Sí, Eh, Creo que ujú, la importancia también es separar lo orgánico de lo ujú. psíquico o histérico, ¿no? Eso sería, se ve que acá Exactamente. Lacan la tenía como claro. Y bueno, ahí justo sacaron el texto, pero había una parte que hablaba de organización general del sentido de la frase. Sí, O sea, eso pienso que más adelante, y creo que 10 o 15 años más, Lacan lo va a trabajar ujú. con el tema de la metonimia y, ¿cierto? Exactamente, Por ese lado creo que va. exactamente, exacto. Bueno, entonces, sobre esa base, avancemos sobre esta distinción entre la fascia orgánica e histérica de la que nos va a hablar Charcot. Bueno, ¿alguien quiere leer en voz alta? Yo leo, Está Ana Victoria, esta parte. listo, Marlene, adelante. Afasia orgánica e histérica. Muy raramente encontrarán todo esto en los sujetos en los que la afasia es consecuencia de una lesión orgánica del cerebro, foco de hemorragia o ablandamiento. Casi siempre esos enfermos son agráficos al mismo tiempo que afásicos. O si el afásico orgánico, lo cual es muy raro, ha quedado capaz de escribir, no lo hace, me atrevo a decirlo, nunca con esa decisión, esa rapidez de ejecución que ustedes son testigos en nuestro enfermo. Eso es, muy bien. Ahí está la primera distinción. Si quieres volverla a leer, Sí, leámosla. Ujú. muy raramente encontrarán todo esto en los sujetos en los que la afasia es consecuencia de una lesión orgánica del cerebro, foco de hemorragia o ablandamiento. Casi siempre esos enfermos son agráficos al mismo tiempo que afásicos. O si el afásico orgánico, lo cual es muy raro, ha quedado capaz de escribir, no lo hace, me atrevo a decirlo, nunca con esa decisión, esa rapidez de ejecución que ustedes son testigos en nuestro enfermo. Exactamente. Exacto. Por eso nos decía que la fascia típica histérica implica imposibilidad de hablar, incluso afonía, pero no incapacidad de escribir. Y por eso él lo que hace al final de lo que leímos en la ocasión pasada, él le muestra, ¿cierto? Tiene afán en pedirle al paciente que defina qué es consulta gratuita, le hace unas preguntas y él escribe fluidamente, o sea que eso muestra que no es una fascia orgánica, sino que es una fascia histérica, una fascia psíquica, digámoslo así. En cambio, en la fascia orgánica hay, según él, agráficos, siempre hay agrafía con la afasia verbal. Ujú. Bueno, sí, seguí. Y realmente ahí hay una característica distintiva entre la afasia orgánica y el mutismo histérico. Ujú. Lo que acabo de decir sobre la grafía se extiende al lenguaje mimético. Esto, como señalaba, ha permanecido perfecto en el mudo histérico, mientras que por el contrario está más o menos alterado en el afásico por lesión en el foco. Repito, Ana Sí, Victoria. sí, sí. Y realmente ahí hay una característica distintiva entre la afasia orgánica y el mutismo histérico. Ujú. Lo que acabo de decir sobre la grafía se extiende al lenguaje mimético. Este, como señalaba, ha permanecido perfecto en el mudo histérico, mientras que por el contrario está más o menos alterado en el afásico por lesión en el foco. Intenten establecer con un Dame un enfermo. segundito, o sea, Sí. aclarémoslo, pero sí, sí, sí está claro. Con lenguaje mimético se Sí, debe referir a la gesticulación, ¿no? exacto. Sí, Como que dice él que en el afásico Ujú. es, ¿qué dice? En el histérico, en el mutismo histérico, pasa como con la grafía, es decir, que no haya grafía. El que es mutismo histérico puede comunicarse perfectamente a través
pues mimético yo creo que se refiere a través de gestos, por Sí. ejemplo, Ujú, y a él tampoco se le pierden. Y ujú. es claro en los rasgos de esa comunicación, de ese tipo de lenguaje mimético. En cambio, en la orgánica también se afecta esa comunicación mimética, así como se afecta y también tiene agrafía. Es decir, Exactamente. Solo que en el- este caso dice está más o menos alterada, pues como que puede Ujú. conservarse algo, ¿no? Mientras que por el De hecho, contrario, sí, de hecho también eh, pues más adelante lo recalca y dice que, por ejemplo, la fascia orgánica se puede, es decir, por ejemplo, en los agráficos pueden, este enfermo el caso, es decir, esto está referido es al caso que nos presentó sí, sí, claro, claro. Ujú, completamente. Es decir, sí, mira que el señor se comunicaba muy bien mm, también por gestos. Y exacto. cuando escribía era decidido. En cambio, la Ujú, dice que en el orgánico también hay dificultad no es mm, muy fácil para ellos ese mm, tipo de comunicación, pues está recalcando esa diferencia. exacto, exacto. Sí, seguí, porfa, Marlene. Intenten establecer con un enfermo de este tipo un lenguaje de conversación a través de gestos. Pídanle que incline la cabeza si la respuesta debe ser afirmativa, que la mueva lateralmente si es negativa, y verán lo difícil que les será entenderse con él. Casi siempre, en el momento de responder, se perderá en la manifestación de gestos complicados e inoportunos, a los cuales pronto deberán renunciar porque no lograrán comprender nada. Ese es Repito orgánico. entonces, Ujú, intenten establecer ujú. Sí, Intenten establecer con un enfermo de este tipo o un sea, del lenguaje orgánico, del ¿cierto? orgánico, Orgánico, un sí. lenguaje de conversación a través de gestos. Pídanle que incline la cabeza si la respuesta debe ser afirmativa, que la mueva lateralmente si es negativa, y verán lo difícil que les será entenderse con él. Casi siempre en el momento de responder se perderá la manifestación de gestos complicados e inoportunos, a los cuales pronto deberán renunciar porque no lograrán comprender nada. Ujú, ujú. Exacto. Seguí. Es, es que tengo Más abajo, es más abajo que este. sí, Sí, ahí. ahí sí. Ajá. Es todo lo contrario en el modo histérico. Lo Ujú. repito una vez más, en él la mímica es perfecta, inteligente y fácil de interpretar. Entonces ahí hay una diferencia pues muy clara, Sí, ¿cierto? sí, yo creo que eso sí. Lo Es que todo lo pasa- contrario en el mundo histérico, lo repito una vez más. En él la mímica es perfecta, inteligente y fácil de interpretar. Ujú, Por lo tanto, nuevamente existe un contraste. ujú. Otro carácter. El afásico vulgar orgánico generalmente no es ni mudo ni afónico. Usualmente ha conservado la facultad de pronunciar claramente en voz alta algunos monosílabos. Tan, tan, ta, ta. Algunas palabras mal citadas como madame en lugar de monsieur, monsieur, o al revés. O incluso de proferir algunas frases, algunos juramentos como ND, Es como el nombre de Dios, como maldita en sea. nombre de Dios, Sí, maldita sea. Sí, que palabras que dicen. que de repente salen de su boca en forma de exclamación. Ujú. Bueno, repito el párrafo. Sí, sí. Y entonces es otro carácter, ya. Sí, es Es, otro. es la Del segunda. afásico la- orgánico. Ajá. ujú. Porque el contraste anterior pues ya queda como Sí, claro, ¿cierto? es a partir Entonces, de la mímica y la grafía. ujú. Otro carácter. Ujú. El afásico vulgar, orgánico. ¿Ahí vulgar a qué se refiere? El ¿Cómo se orgánico, el refiere? orgánico El es, no, orgánico. no es Ahí da la despectivo. aclaración. Ujú. El afásico vulgar, orgánico, generalmente no es ni mudo ni afónico.
Usualmente ha conservado la facultad de pronunciar claramente en voz alta algunos monosílabos, tan, tan, ta, ta, algunas palabras mal citadas como madame en lugar de monsieur o al revés, o incluso de proferir algunas frases, algunos juramentos como en nombre de Dios, que de repente salen de su boca en forma de exclamación. Pues bien, estos monosílabos, estas frases son, Uy, dame un segundito que es que tengo mal eso. tranquilo, Ahí sí, ya. sí, como que se te devuelve. Sí, tengo mal el mouse. Sí. Sí. Pues bien, estos monosílabos, estas frases son, repito, pronunciadas en voz alta y articuladas claramente, mientras que en general ninguna palabra, ningún ruido sale de la boca del mudo histérico. Ninguno, digo, salvo este tipo de gruñido sordo que nos hizo escuchar nuestro enfermo. Bueno, yo no sé si eso les hace pensar en unos casos muy frecuentes a veces. A mí me recordó, Vicky, Sí. no sé si tú te Sí. acuerdas de la película o alguna de ustedes la vio, El piano, que Ujú. que era una mujer que tocaba piano, pero la casaron en América, era europea y la casaron aquí en América con un hombre y ella pues se trasladó hasta América en barco con su piano y él se lo quita y tiene una serie de actos muy violentos con ella y a partir de ahí ella adquiere yo diría que es una histérica, eh, es decir, un mutismo histérico. Y Ujú. justo en la película ella lo único que hace es esos pequeños gruñidos, pero luego en otra relación que establece con otra persona que sí valora ese lugar para ella, lo que es el piano, ella vuelve a hablar después de... Ah, ¿No te acordás de esa película? Yo creo que... no me acuerdo. Pensé que Se era el llama El pianista, pero no es piano. el mismo. Va a No, tocar se llama verla. El piano, pero Esa Ah, fue muy, muy nombrada, yo creo que yo la vi, pero yo no me acuerdo de ese detalle, pero queda como muy ilustrado este caso. sí, sí. sí, sí, era así yo apenas leí este texto, me acordé de esa película que estaba muy Ajá, fundamentada en Sí, el caso de mutismo histérico. ajá. sí. Y a mí me acuerda muchos casos que a veces uno dice, se me fue la voz, ¿cierto? Pues yo trabajaba como docente y muchas veces una de las incapacidades o de las dificultades de los profesores era que se quedaban sin voz. Me quedé sin voz. Claro, a veces era porque se había gritado mucho en un partido o algo así, pero otras veces es amanecí sin voz. Y uno no sabe, pues, y tenía que ir al médico. Ese tipo de cosas desde esta perspectiva podría llamarse un mutismo histérico. Ujú. Ningún ruido sale de la boca del mudo histérico. O las afonías, estoy afónico, ¿cierto? Decimos mucho, amanecí afónico. Ay, vamos a ver, ¿cierto? Y en los sueños puede ser Mm. recurrente eso de que alguna situación dolorosa uno no puede hablar, como Ujú. que se le da la voz, pues, pero Ujú. Exacto, exacto. A mí Sí, de sí. pues me deja como con dudas, pero que yo hace tiempo escuché unas pocas veces a un afásico, pero era una lesión orgánica, pues un afásico de Broca. Ujú. Y, pero a mí me parecía que él sí hacía gestos, pues no como él lo describía acá. O sea, él, sí, tal cual esas frasecitas de ña, una que otra palabrita la decía, o sea, no era afónico ni era mudo. Él intentaba decir, y de vez en cuando se le salía una que otra palabra que repetía, pero sí hacía gestos, pues, o bueno, vuelo, o tal, no sé, Sí. pues en mi Sí, recuerdo por era eso es que que había gestos. decías, sí, por eso él decía aquí arriba que a veces ocurre. Dice que, Y lo de la escritura, pero no me puedo acordar, o sea, sí, no, pues interesante eso, yo quedo como con la pregunta. sí, mira que dice, mientras que por el contrario,
este lenguaje mimético está más o menos alterado en el afásico por lesión en el foco, o sea, no lo descarta, hay algo, Ujú. un rudimento de gesto, ¿cierto? Del lenguaje gestual, pero no es con la desenvoltura que hay en la histeria, ¿cierto? En el lenguaje de gestos de la histeria. Entonces sí puede haber algunos. Eso, lo que sí dice es que sí no hay, aquí sí es más categórico. El afásico orgánico generalmente no es ni mudo ni afónico. Esto sí está grave. Mm. Dice casi siempre, es decir, que tampoco lo generaliza. ¿En cuál? El afásico orgánico generalmente no es ni Siempre mudo, los que tienen lesión orgánica son agráficos y afásicos, casi siempre, casi pero siempre. tampoco lo generaliza. Ujú, ujú. Bueno, sigamos. Ajá, así el mutismo absoluto. Así el mutismo absoluto y al mismo tiempo afonía sin acompañamiento de ningún trastorno de otros elementos de la facultad del lenguaje o de la mímica, es lo que caracteriza este tipo. Leo ahí, está muy largo ese inciso. Así el mutismo absoluto y al mismo tiempo afonía sin acompañamiento de ningún trastorno de otros elementos de la facultad del lenguaje de la mímica, es lo que caracteriza este tipo. Más adelante tendré que dar a conocer en relación con nuestros otros dos enfermos algunas desviaciones que este tipo a veces experimenta, en verdad, como excepciones. Paso ante sus ojos algunas páginas escritas por nuestro enfermo en respuesta a las diversas preguntas que le hemos planteado. Le pregunté hace un momento por qué en el Hotel Dieu, cuando fue llevado allí el otro día, no había declarado pertenecer al servicio de la Salpêtrière. Respondió por escrito: tenía miedo de que me ocurriera inconvenientes. Sí, pues porque debió decir me ocurrieran. Ujú. Sí, Si alguien quiere seguir leyendo, Ana, para que cambiemos veo, las sí, voces. Si O quieren, yo releo este párrafo. sí, reléelo y ya cambiamos Diana, eso, listo. Bueno. Así. Así el mutismo absoluto y al mismo tiempo afonía sin acompañamiento de ningún trastorno de otros elementos de la facultad del lenguaje de la mímica, es lo que caracteriza este tipo. Más adelante tendré que dar a conocer, en relación con nuestros otros dos enfermos, algunas desviaciones que este tipo a veces experimenta, en verdad, como excepciones. El tipo histérico, ¿cierto? Sí. Ujú. Paso ante sus ojos algunas páginas escritas por nuestro enfermo en respuesta a las diversas preguntas que le hemos planteado. Le pregunté le pregunté hace un momento por qué en el Hotel Dieu, cuando fue llevado allí el otro día, no había declarado pertenecer al servicio de la Salpêtrière. Respondió por escrito: tenía miedo de que me ocurriera inconvenientes. Ujú. Sí, o sea, no hay problema en la escritura. Bueno, ahora sí. ¿Qué es esa SIC? ¿Qué es? Cuando hay un error en la construcción de una expresión que es tomada textualmente. Ujú. Entonces, el que presenta el texto salva la responsabilidad de ese error. No fue Charco el que se Gracias. equivocó, sino el Ajá. señor. Sí. Y es frecuente en los trabajos de investigación, ¿no? Algo que uno toma citas textuales y como textuales las debe dejar tal cual. Si identifica este tipo de errores, conviene escribir esa. Ujú. Gracias. Bueno. Ujú. Sí, Diana. Adelante. bueno, Charcot, otra pregunta. ¿Viste al comisario ayer? ¿Qué te dijo acerca de tu dinero? Respuesta escrita del enfermo. Me dijo que aquellos que tenían mi dinero no me lo devolverían, ya que no había nadie cerca de mí que hubiera notado que habíamos recogido dinero, que era una lástima, pero que era dinero perdido para mí. Charcot. Es justo lo que pensé que te respondería. El enfermo ríe sin ruido.
Charcot. Tercera pregunta. ¿Qué dirías si te llamaran simulador, el enfermo? Después de amenazar con el puño de manera muy expresiva, escribió: quisiera que aquellos que dicen que es simulación tengan lo que yo tengo en este momento durante 24 horas. Él podrá encontrar... Esto no lo entiendo como... Él podrá, yo creo que también es otro error. Él podrá Ah, sí, encontrar, entonces sí. ¿cierto? Sí, Él podrá. él podrá encontrar lo largo que es el tiempo. Ujú, ujú. En resumen, les presento a mi enfermo de hoy como representante del tipo de mutismo histérico en toda su pureza. En él, el trastorno del lenguaje que existe es la fascia motora, la fascia de Broca, sin acompañamiento de agrafía o de ningún otro trastorno del lenguaje, mientras que la fásico orgánico siempre es más o menos agráfico. Ahí es donde dice más o menos, agráfico, y afecta al mismo tiempo a un cierto grado de sordera o ceguera verbal. Esto es como otro puntico que nos da en este párrafo, Ujú, que además de ser agráfico, ujú, afecta al mismo tiempo un cierto grado de sordera o ceguera verbal. ujú. En otras palabras, en este tipo de afasia, el caso desde el punto de vista de los trastornos de la facultad del lenguaje casi siempre es muy complejo, mientras que en el contrario, en la fase histérica es una afección sistematizada, estrechamente localizada en ciertas regiones relativas al ejercicio fisiológico del lenguaje, respetando otras regiones interesadas en ese mismo funcionamiento. Si quieres volver a leer, volvamos Sí, a sí. leer, sí. Y lo que Un está mostrando es momento. otra Es- vez entre... Ujú. En estos dos SIC que señala Sí. Charcot, ¿cierto? Pues ahí no solo lo hará para salvar la responsabilidad de que así fue dicho o así fue escrito, sino que ahí también no hay un problema también formal del lenguaje. Por ejemplo, él podrá encontré. Por ejemplo, en el anterior, que es falta de concordancia en Sí, número, es más frecuente, pero aquí es menos Puede ser. entendible que diga, él podrá encontré a lo largo que es el tiempo, sí, voy Puede a ser. que también hace parte pues como de los errores gramaticales sí, o yo voy a formales del mirar, lenguaje. sí, voy a Puede mirar, ser que así lo plantea el propio enfermo en su dificultad. Ajá. sí, 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 il Ujú. trubeo, y es exacto, o sea, la traducción está bien. Acabo de ver aquí en el francés y la traducción es correcta. Él podrá encontré, es la misma historia. Ahí Claro que vamos. entonces eso se pondría un poco en, es decir, respecto de lo que acaba de afirmar Chacot de que la escritura es muy precisa, aquí no sería. Ujú. Pero no hay grafía, no hay grafía, o sea, él de todas Por maneras eso, tiene, como sí. Charcot dice que en el enfermo, en el mutismo histérico, no se afecta, es decir, no hay agrafía y que la escritura es muy... Ah, bueno, él sí dice, de pronto esa es la nota que pone Charcot, él dice, es muy correcta teniendo en consideración como el nivel académico o de estudio Sí, del enfermo. Entonces puede ser que el enfermo haya escrito, él podrá encontrar porque no conjuga bien los tiempos, sí, pero es dificultad cultural, no de su histeria, no de ah, su problema. sí, exacto. Sí, entonces, Bueno, en resumen, les presento a mi enfermo de hoy como representante del tipo de mutismo histérico en toda su pureza. mm, En él, el trastorno del lenguaje que existe es la fascia motora, la fascia de Broca, sin acompañamiento de agrafía o de ningún otro trastorno del lenguaje. Mientras que la fásico orgánico siempre es más o menos agráfico y afecta al mismo tiempo a un cierto grado de sordera o ceguera verbal.
Ahí está muy clara como su diferenciación. En otras palabras, en este tipo de afasia, el caso desde el punto de vista de los trastornos de la facultad del lenguaje casi siempre es muy complejo, mientras que por el contrario, la afasia histérica es una afección sistematizada, estrechamente localizada en ciertas regiones relativas al ejercicio fisiológico del lenguaje, respetando otras regiones interesadas en ese mismo funcionamiento. Hay una Sí, sí, cosita, pero sin mucha importancia, que a mí decía. me sorprende tanto que Charcot le diga de Broca. Ujú, Pues porque afasia de Broca, pues por Broca, pero también la zona del cerebro que se afecta, es la zona de Broca. Y ujú. es Pero yo cierto, creo, un accidente cerebrovascular en esa zona que da una afasia motora expresiva de Broca. Que aquí pues él utilice la misma expresión, como que, ay, ¿qué es eso? Ah, sí, 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 tenés razón. Nunca lo había visto yo, pues ni en lo que hemos leído de pronto de cositas de Wernicke o de Freud, pero, Mm, pues, Satria, pero recuerda que como la de Broca no se afecta la comprensión, mm. tal vez, no, pues sí, es decir, es una fase de expresión, sino que él está diciendo aquí esto que también pues sorprende, o sea, como que hay afásicos, pues neuróticos, ¿cierto? Histéricos, que tampoco es algo pues de lo que se hable ni ahora, ni que uno pues ni, o sea, que yo no había visto, mejor dicho, tampoco, pero sí, claro, se coincide pues como esta fase histérica con una fase que es una fase de expresión, pero entonces que él utilice pues ese término que uno le evoca para el pedacito del cerebro, a mí como que, ay, me suena. Claro. me Pero sí, se evoca la refiere, lesión sí. Ujú. y la localización. Sí. Sí, pero sí lo está diciendo, son regiones relativas al ejercicio fisiológico del lenguaje. No se trata pues de nada en términos De del localización. cerebro. Es una afección sistematizada, estrechamente localizada en ciertas regiones relativas al ejercicio fisiológico del lenguaje, a la función del lenguaje, respetando otras regiones interesadas en ese mismo funcionamiento. También esa expresión es que es muy particular, es que localizada en ciertas regiones. Me parece que estuviera hablando de una localidad y Mm. está hablando pues del ejercicio fisiológico, como si el ejercicio fisiológico del lenguaje tuviera localizadas regiones, pero pues sí la región de la expresión, pero muy, pues ay no, es pues muy bonito, pero muy charro también. Sí, sí, sí. Sí, Diana. Entonces, regiones relativas al ejercicio fisiológico del lenguaje, respetando otras regiones. Ujú. Ay, un segundito que esto ya. Aquí, sí. Mm, ujú. Listo. Bueno, respetando otras regiones interesados en ese mismo funcionamiento. La lesión orgánica no está distribuida de la misma manera de la misma manera. Se extiende de un lado a otro un poco al azar. Esa es otra diferencia que hace, ¿o qué? Sí, Se extiende sí. de un lado a otro un poco al azar, afectando simultáneamente a regiones limitantes, pero fisiológicamente distantes, Distintas. distintas. Ujú. Si recuerdan la distribución de las ramas de la arteria silviana, les será fácil entender que la obliteración de una de las ramas principales de ese vaso tendrá casi necesariamente, si se trata del lado izquierdo, el efecto de comprometer en un momento dado todos los elementos de la facultad del lenguaje, sin distinción. Leo otra vez hasta ahí. Sí, sí, sí. La lesión orgánica no está distribuida de la misma manera. Ujú, Se ujú. extiende de un lado a otro, un poco al azar, afectando simultáneamente otras regiones limitantes,
pero fisiológicamente distintas. Ujú. Si recuerdan la distribución de las ramas de la arteria silvana, les será fácil entender que la obliteración de una de las ramas principales de ese vaso tendrán casi necesariamente, si se trata del lado izquierdo, el efecto de comprometer en un momento dado todos los elementos de la facultad del lenguaje, sin distinción. Ujú. Exacto, porque ya aquí sí, ya sí se metió, ahí sí, cierto que ya sí está hablando del cerebro. Esta la arteria silviana es de la cesura de Silvio, no sé qué, hay una cosa en el Mm. cerebro. Sí, Mm, Bueno, es que se me sí, vino fue lo de Freud en las afasias, mm, que, que finalmente Freud dice que si ha de haber una zona, una región del lenguaje, sería esa que tiene que ver con la cisura de Silvio. En las afasias, pues en ese texto de Freud. yo aquí mirando en internet dice que la arteria silviana es la cerebral media, pues que ahorita no se utiliza pues mucho ese nombre, mm. silviana, pero pues sí es la misma. ¿Y Una cómo pues se es llama? la Sí. arteria cerebral media, que es una arteria Ah, grandota pues en el cerebro. entonces no tiene que ver con la cesura de Silvio, no. No, sí, sí debe pasar por ahí. Sí, Ah, dice que se desprende de la arteria carótida interna y se ujú, introduce en la cisura de Silvio. ujú, Por ujú, eso se llama así, sino Por que ya eso no se de le ahí dice el nombre. Y ok, sino, eso, sí, me sino que llama la atención recordar que en las afasias de Freud, en el texto de las afasias, él dice que si ha de reconocerse una región del lenguaje, sería esa región de la cisura de Silvio. Bueno, mm, me vino así, después habría que mirar sí. el texto a ver si Ujú. sí. Pero y sí, es decir, si hay una afectación orgánica en esa región, se afecta todo el lado izquierdo. Si se trata del lado izquierdo, tendrá, ¿cómo es? Le será fácil entender que la obliteración de una de las ramas principales de este vaso, es decir, donde hubiera algún problema que orgánico, esa es la tendrá. cosa, que cuando hay un accidente cerebrovascular, digamos, si es muy grande la obstrucción, pues se puede afectar desde la carótida, que sería pues una lesión super macro gigantota, Ujú, hasta, digamos, si se va a la arteria cerebral media, es una lesión muy grandota, pero se puede ir a una más chiquita, y ya una lesión de pronto más localizada. Pues ujú, es, sí, como que depende de la lesión. Entonces, bueno, él está poniendo un ejemplo. ujú. Bueno, Tendrá casi necesariamente, si se trata del lado izquierdo, el efecto de comprometer en un momento dado todos los elementos de la facultad del lenguaje sin distinción. Todo decir todo. es amplio. Solo es de manera consecutiva a través de una recuperación parcial por la vía de las colaterales que uno a uno de los centros relativos al lenguaje podrá despejarse, tal vez, y retomar su funcionamiento normal. En Ujú. la historia, la selección es primaria, siempre la misma, y es por eso que desde el punto de vista fisiológico, estos casos son tan particularmente interesantes, debido a las disociaciones perfectas que se observan en ellos de elementos que de otro modo casi siempre se confunden. Qué belleza. Sí, lee la histeria, lee desde ahí. Está muy bien. ¿Desde dónde? Aquí en la histeria. En la histeria, la selección es primaria, particularmente interesantes debido a las disociaciones perfectas que se observan en ellos de elementos que de otro modo casi siempre se confunden. Exacto. En la histeria es posible esa disociación. Y es selectiva, siempre va a escoger una sola cosa. No afecta, no toca lo otro. Que es En un poco. cambio, en la orgánica sí puede haber esa otra afectación de otros elementos de la facultad del lenguaje sin distinción. Exacto. Mm, Buenas exactamente. noches, ¿cómo Sí, están? buenas. Sí, A mí me recuerda un poco a las personas que tuvieron ACV, sí, exacto. que realmente tienen algo dañado
Ajá. y en una incapacidad muy grande, que al leer esto con respecto a la histérica, a la fase histérica, pareciera que no es tanto. Sí, ah, sí, exacto. Como trabajo en el hospital Sí, y suelo ver a las personas que tuvieron ACV muy especialmente, ajá. que son derivadas después a psicología para hacer un trámite de la incapacidad que les deja eso, ¿verdad? ¿Qué es Pero ACV? sí, De un cerebrovascular. ACV, sí, accidente cerebrovascular o derrame cerebral también al menos acá se le suele decir. Exacto. Y como secuela queda muchas veces afasias orgánicas de este tipo. Exacto. Irma, Bueno, y tú les ves muchas veces agrafia, pues que no pueden escribir. No pueden escribir, no pueden, o sea que en realidad suele afectar, por ejemplo, la mitad del cuerpo. No pueden caminar, no pueden, no tienen movilidad, no hablan. O sea, mucho es lo que incapacita. mm, ujú, Y entre todo lo que incapacita también está el lenguaje. O sea mm, que trata de decir algo con mucha dificultad, mm, pero no se le entiende nada. Los familiares con el tiempo logran entenderle y algunos con fisioterapia, ¿cómo es? bueno, Estos que les hace hablar, no recuerdo cómo se llaman, No. estos especialistas a donde van para pronunciar, que les hace ejercicio en la boca y bueno, logran pronunciar ciertas palabras, algunos se recuperan parcialmente y otros no. Les mm, dificulta comer, mm, tragar. mm, ujú, mm, sí, Son, muy difícil. Gracias. ¿Quién Sí, sigue leyendo? bueno, ¿alguien quiere seguir leyendo? Si no seguimos, Diana, no importa. Bueno, el Sigo, mutismo sigo. histérico. Ah, bueno, Ah, Luis, adelante, el mutismo histérico, sí. Bueno, el mutismo histérico. Aprovecho la ocasión para repetir una vez más que sabemos, en sujetos histéricos sonámbulos, gran hipnotismo, reproducir con una exactitud perfecta, sugiriendo a la enferma que ya no sabe hablar o que ya no puede hablar. Toda la serie tan original de fenómenos del mutismo histérico como los que acabamos de estudiar en nuestro enfermo. El mutismo artificial, así producido, se parece absolutamente al mutismo histérico natural. Misma afasia motora absoluta y silenciosa. Misma afonía. Misma ausencia de agrafía. Ceguera o sordera verbal. Misma conservación perfecta de la mímica, etcétera, etcétera, etcétera. Es, se lo repito a ustedes, una reproducción servil. Ok, volvamos a releer ahí un poquito, Luis, porque aquí nos metió en otro punto, sí, ¿De vuelta? sí, aprovecho la ocasión. Ujú. Bien, bien. El mutismo histérico. Aprovecho la ocasión para repetir una vez más que sabemos, en sujetos histéricos sonámbulos, gran hipnotismo, reproducir con una exactitud perfecta, sugiriendo a la enferma que ya no sabe hablar o que ya no puede hablar. Toda la serie tan original de fenómenos del mutismo histérico como los que acabamos de estudiar en nuestro enfermo. Eso, o sea que usted recuerda, Charcot trabaja con hipnosis y bajo hipnosis
él puede provocar en sujetos histéricos una reproducción exacta de este mutismo histérico. Es como lo que entiendo, no sé si es así. Sí, el mutismo artificial, por eso dice, el mutismo artificial, él le dice, la pone a la paciente bajo hipnosis, ¿cierto? Es una histérica. Y él le sugiere en la hipnosis eh, que ella, la enferma, ya no sabe hablar o que ya no puede hablar, ¿cierto? Y a partir de ahí va a desprenderse toda la serie tan original de fenómenos del mutismo histérico como los que acabamos de estudiar en nuestro enfermo. Es decir, el mutismo artificial, así producido, se parece absolutamente al mutismo histérico natural. La misma fascia motora absoluta y silenciosa, la misma fonía, misma ausencia de agrafía, ceguera, sordera, etc. Pero aquí es eso, nos está diciendo que bajo hipnosis va a ocurrir lo mismo. El mutismo histérico se reproduce tal cual. Y que la orden que le da es, ya no sabe hablar o ya no Es puede hablar. la sola cosa que ya A no. mí me confunde, perdón, me confunde Sí. una cosa que él diga aquí, misma ausencia de agrafía, está ahí bien, pero cuando dice ceguera o sordera verbal, me confunde, porque entonces en la, ya, bueno, no, me confunde, no, era respecto del caso, porque en el caso clínico él sí dice que este paciente no tiene sordera verbal, pero en Ujú, otros seguramente sí. ujú, No, ujú. pero aquí se está diciendo eso, ausencia de agrafia, ceguera o sordera verbal, o sea, ausencia de las tres, me parece. Ausencia, ah, eso sí. Ujú, ujú. Ah, sí, 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 claro, porque eso sí está presente en la orgánica, ajá. Sí, sí. Exacto. Y dice misma conservación de la mímica. Exacto. Ujú. Perfecto. Sí, sí, seguí, Luis, a ver si alcanzamos a terminar hoy esta partecita. Sí. Probablemente tendré la ocasión próxima de hacer los testigos, una vez más, de la producción experimental del mutismo histérico. Mientras tanto, consulten sobre este tema a la 16ª lección del tomo 3 de las enfermedades del sistema nervioso. Sí, un libro de él. Listo. Para Ay, terminar, perdón, perdón. se va, sí, Aquí, sí. ahí está. Para terminar con nuestro mudo de hoy, les recordaré que presenta en él estigmas muy pronunciados, un estrechamiento considerable del campo visual de ambos lados, en el cuello una placa histérica de sensibilidad exquisita, una parálisis del lado derecho con atrofia especialmente en el miembro superior, etc. Tiene ataques espasmódicos de vez en cuando, a raíz de los cuales ha sido varias veces afectado por tartamudez histérica o que, por el contrario, han hecho desaparecer esa tartamudez. Si ahora recuerdo todos estos hechos es porque tal vez nos ayudarán a resolver la cuestión que se presenta actualmente. ¿Cómo terminará este episodio del mutismo? Creo que la solución no tardará mucho en llegar. Nuestro enfermo parece excitado, en inminencia de un ataque. Es muy probable que cuando este ocurra, el mutismo desaparezca, dejando tal vez un cierto grado de afonía y tartamudez, y luego todo volverá a su orden. Les he presentado a Gram como un tipo de mutismo histérico y mantengo lo que digo. Debo hacerles notar, sin embargo, que el caso presenta algunas anomalías que vale la pena señalar. Habitualmente, los mudos histéricos pueden mover su lengua en todas las direcciones, muy ágilmente, incluso la mayoría de las veces. Y si no pueden articular las palabras, no es porque en ellos los movimientos vulgares de la lengua y los labios estén paralizados. La parálisis recae exclusivamente sobre los movimientos especiales coordinados relativos a la articulación de las palabras. Pues bien, aquí está la anomalía que existe en nuestro enfermo. Le es imposible sacar la lengua fuera de la boca, y esta dificultad parece deberse a una contracción del órgano.
Además, se escucha en el enfermo, en cada inspiración, una especie de ronquido que ciertamente indica la existencia de un estado espasmódico de la glotis. Así, en este caso, contrariamente a la regla que rige la sintomatología del mutismo histérico típico, los síntomas espasmódicos se combinan con los fenómenos paralíticos. Esta combinación que he encontrado en un cierto número de casos, pero que creo que es rara, merecía en todo caso ser destacada. Exactamente. Y ahí llegamos justo donde es el comentario de Freud. Por eso el comentario de Freud tiene que ver con la parálisis. No menciona la palabra fascia, sino la parálisis. Sí, yo creo que en la próxima vamos a tener que retomar desde este final, donde se refiere a la relación de la afasia con la parálisis y releemos el texto de Freud, aunque no sé, sí, yo los invito a que releamos esto en la próxima, no hoy, sino en la próxima, si están de acuerdo. A mí me Pero parece- algún comentario, alguna... no, que me impresiona un poco eso de que esta persona, pues que él dice que es una, una, bueno, una histeria, que Sí. tenga, pues que me tenga como hemiplegia, o sea, que tenga parálisis del lado derecho, que tenga disminución del campo visual, que tenga Ujú. este asunto de la lengua, Mm, pues fue pucha, como que, Sobre sí, todo porque ha dicho que es un histérico puro, un sí. caso clásico, y luego nos añade esto, ya entonces no sería tan clásico. Ahí está la parte de la parálisis y ahí es cuando entra la nota de Freud. Y bueno, ya dejamos ahí, los invitamos para la próxima a ver cómo se nos resuelve este misterio. Bueno, muchas Muchísimas gracias, mucho gracias y hasta la gusto próxima. verlos. Y nos Hasta vemos Bueno, en luego. 15 gracias. días. Hasta luego. Chao. Hasta luego, Buenas gracias. noches. Chao, gracias. Chao, Vicky, chao a todos.